¿Alguna vez has tenido ese momento en que tu mundo entero cambia, no con una explosión dramática, sino con el golpe silencioso de unos libros al caer? Así fue como descubrí la traición de mi familia. Un simple accidente reveló años de mentiras, manipulación y una herencia robada que nunca supe que existía. Soy Aranza, y a los 20 años, aprendí de la manera más dura que a veces las personas que deberían protegerte más son de las que necesitas protección. Todo comenzó de manera inocente. Me había ganado una beca completa para la universidad, mi boleto a la independencia, o eso creía. La beca cubría la matrícula, pero aún necesitaba un lugar donde vivir. Fue entonces cuando mi madre presentó lo que parecía la solución perfecta, su voz llevando ese calculado calor que más tarde aprendería a reconocer como manipulación. El departamento que obtuve de tu abuela hace 4 años, dijo una noche, dejando su taza de café con movimientos precisos. Deberías rentarlo. Te daré una excelente tarifa, casi la mitad de lo que otros cobran en esa zona. No mentía sobre la tarifa. Había investigado, y el trato parecía increíble. Por supuesto, necesitaría un trabajo para cubrirlo, pero eso parecía un precio pequeño por la independencia. Mi madre, siempre meticulosa, ya tenía preparado el contrato de arrendamiento. Haremos esto correctamente, insistió, deslizando los papeles sobre nuestra mesa de cocina. Todo según las reglas, Aranza. Así es como los adultos responsables manejan estos asuntos. En una semana, conseguí trabajo en una cafetería cerca del campus. Mi vida se convirtió en un ciclo interminable, del amanecer al anochecer lleno de clases, turnos de trabajo y sesiones de estudio hasta altas horas de la noche. Estaba exhausta, sí, pero orgullosa. Cada cheque de renta se sentía como prueba de que lo estaba logrando por mi cuenta. ¿Qué broma resultó ser? La verdad explotó en mi cara un jueves por la noche después de un turno particularmente brutal. Me dolían los pies, me palpitaba la cabeza, y todo lo que quería era derrumbarme en mi sofá. En cambio, abrí la puerta de mi departamento para encontrar a mi hermana Alicia desparramada en ese mismo sofá, 2 maletas enormes a su lado, scrolleando en su teléfono como si fuera dueña del lugar. «Ah, hola», dijo, apenas levantando la mirada. «Me voy a mudar contigo». Mamá dijo que estaba bien. Esas palabras me golpearon como un golpe físico. Inmediatamente llamé a mi madre, mis manos temblando mientras esperaba que contestara. «Mamá, ¿qué está pasando?» «Alicia dice que se va a mudar aquí». «¿Ella también va a pagar renta?» Su respuesta llegó afilada y fría, cortando a través del teléfono como una navaja. «¿Estás loca, Aranza? ¿Qué clase de preguntas estúpidas estás haciendo? Por supuesto que Alicia no va a pagar renta. Tú seguirás pagando lo que has estado pagando, y ella vivirá ahí gratis». Mi garganta se tensó. Eso no es justo. Si ella va a vivir aquí, debería pagar la mitad de la renta. Escúchame con atención, la voz de mi madre adoptó ese tono, el que no admitía argumentos, el que me había silenciado innumerables veces antes. Ese departamento me pertenece, y yo decido quién paga qué. Si no te gusta, puedes mudarte ahora mismo. Pasé esa noche scrolleando a través de anuncios de renta, mi visión borrosa por lágrimas de frustración. Todo en la zona estaba muy por encima de mi presupuesto. Así que hice lo que me habían entrenado para hacer toda mi vida, me tragué mi orgullo y acepté la situación. Vivir con Alicia era como hospedar un desastre natural. Cada mañana, me despertaba para encontrar las luces encendidas en habitaciones vacías, la cocina, la sala, en todas partes. Las dejaba prendidas toda la noche, cada noche, como si la electricidad creciera en los árboles. «Alicia, ¿podrías por favor recordar apagar las luces cuando sales de una habitación?», le pregunté una mañana, tratando de mantener mi voz nivelada. «El recibo de la luz». «Deja de ser tan controladora», me interrumpió, sin molestarse siquiera en levantar la vista de su teléfono. «No es para tanto». Pero las luces eran solo el comienzo. La verdadera pesadilla eran sus hábitos en el baño. Se encerraba ahí durante horas, literalmente horas, tomando baños interminables mientras charlaba con amigos por teléfono. El sonido constante del agua corriendo se convirtió en la banda sonora de mi ansiedad. Una noche, mientras me preparaba para un examen, podía escucharla chapoteando y riendo a través de la puerta del baño. El agua había estado corriendo por más de 2 horas.
Oye Alicia, la llamé, tocando. ¿Has estado ahí por siempre? ¿Te das cuenta de cuánta agua estás desperdiciando? Su voz regresó amortiguada pero irritantemente alegre. Relájate, hermana. Estoy teniendo un día de spa. Mamá dice que puedo hacer lo que quiera. Cuando llegó el recibo de servicios, casi me desmayo. El monto se había duplicado. Me quedé parada en la cocina, mirando los números, preguntándome cómo iba a manejar esto además de mis otros gastos. Esa noche, confronté a Alicia, quien estaba desparramada en el sofá, pie sobre la mesa de café, viendo videos a todo volumen. Lo que sucedió después pondría en movimiento una cadena de eventos que expondría años de secretos y mentiras familiares. Pero parada ahí, sosteniendo ese recibo de servicios, no tenía idea de que estaba a punto de descubrir la verdad sobre mi herencia, la traición de mi familia y, lo más importante, mi propia fuerza. Necesitamos hablar sobre los recibos de servicios, le dije a Alicia, sosteniendo el papel como evidencia en un juicio. Se han duplicado desde que te mudaste. Necesitas ser más consciente sobre el uso del agua y la electricidad, ¿o qué? Finalmente levantó la mirada, una sonrisa burlona jugando en sus labios que me recordaba tanto a nuestra madre. ¿O necesitarás encontrar otro lugar donde vivir? Mamá específicamente dijo que puedo hacer lo que quiera aquí. Se supone que debe servirme, ¿recuerdas? Algo dentro de mí se rompió. Toda la frustración, toda la injusticia, todo lo que había estado tragándome durante meses salió precipitadamente en una orden extrañamente calmada: empaca tus cosas. Vete. Ahora. Este no es tu departamento, chilló, saltando a sus pies. Yo soy la que está pagando por él, respondí, mi voz firme a pesar de mi corazón acelerado. Y digo que te vas ahora. Lo que siguió fue un tornado de actividad, Alicia arrojando sus cosas en las maletas, maldiciendo entre dientes, azotando cajones y haciendo tanto ruido como humanamente posible. Finalmente, arrastró sus maletas hacia la puerta, se volvió hacia mí una última vez y escupió: «Te vas a arrepentir de esto», antes de salir furiosa. El silencio que siguió duró exactamente 30 segundos antes de que mi teléfono comenzara a sonar. El nombre de mamá brillaba en la pantalla como una señal de advertencia. Mi mano temblaba mientras contestaba, pero no estaba preparada para la furia que estalló desde el otro extremo. ¿Qué crees que estás haciendo? Su voz era tan fuerte que tuve que alejar el teléfono de mi oído. ¿Quién te crees que eres para echar a tu hermana? Mamá, ella. Cállate. No tenías derecho. Empaca tus cosas y vete, ¿me oyes? O te vas, o te duplico la renta. Tu elección. La furia que había estado acumulándose dentro de mí durante semanas finalmente estalló. ¿Sabes qué? Mi voz temblaba de rabia. Prefiero pagar 5 veces más en otro lugar que pasar otro minuto lidiando con esta situación loca. Colgué antes de que pudiera responder y me precipité a mi habitación, jalando mi maleta de debajo de la cama. Lágrimas de rabia nublaban mi visión mientras me movía por el departamento, reuniendo mis cosas. Cuando llegué al librero, comencé a sacar mis libros de texto con tanta fuerza que varios libros gruesos que no había notado en la parte superior se vinieron abajo, golpeándome directamente en la cabeza. Fue entonces cuando todo cambió. Mientras me frotaba la cabeza, mirando con furia los libros caídos, noté algo que revoloteó hasta el suelo, un papel que se había deslizado de entre las páginas. Me agaché para recogerlo, pensando que probablemente era solo un recibo viejo o un marcador olvidado. En cambio, me encontré sosteniendo el último testamento de mi abuela. Mis manos temblaban mientras desdoblaba el papel amarillento, el nombre de mi abuela claro y en negrita en la parte superior. La fecha era apenas unos meses antes de que muriera. Mientras leía el documento legal, mi mundo se inclinó sobre su eje. Ahí estaba en blanco y negro: mi abuela había dejado dinero a mi madre y Alicia, pero este departamento, este mismo espacio donde había estado pagando renta durante casi 2 años, me había sido legado a mí. Me dejé caer al suelo, el testamento aferrado en mis manos temblorosas, mientras los recuerdos volvían con horrible claridad. Recordé estar sentada en nuestra sala después del funeral de la abuela, rodeada de familiares, mientras mamá hacía su anuncio con convicción practicada. Mamá me dejó todo a mí, había dicho, su voz firme y convincente. Todas las propiedades, todo el dinero. Ella quería que yo manejara todo. Había mirado alrededor de la habitación,
encontrando los ojos de todos con tal sinceridad que nadie la cuestionó. Había levantado mi mano tímidamente entonces, como una estudiante temerosa de hacer una pregunta tonta. Pero mamá, ¿por qué la abuela Amparo no nos dejó nada, a Alicia y a mí? La mirada que me dio, esa mezcla de lástima e irritación, ahora estaba grabada en mi memoria. Aranza, estas cosas son complicadas. Fue decisión de tu abuela, y necesitamos respetar eso. Solo tienes que aceptarlo. Aceptarlo. Esas palabras resonaban diferente ahora mientras las piezas del rompecabezas se encajaban con una claridad nauseabunda. Había visto a Alicia repentinamente luciendo ropa de diseñador y el último iPhone. Me había quedado en casa trabajando en un trabajo de verano en el supermercado local mientras mamá y Alicia se iban a su viaje de unión madre-hija, 2 semanas recorriendo Europa, comprando en París y Milán. Ahora entendía. El dinero que habían estado gastando tan libremente, las compras desenfrenadas, las vacaciones europeas, todos esos regalos caros para Alicia, esa había sido su herencia. Lo habían gastado justo frente a mi cara, probablemente riéndose de cómo nunca lo cuestioné. Y este departamento, mi departamento, no solo me lo habían ocultado. Me habían hecho pagar por él. Renta mensual, servicios, todo. Había estado trabajando hasta el cansancio en esa cafetería, estirando cada peso mientras vivía en un lugar que legalmente era mío. La amarga ironía del contrato de arrendamiento me golpeó como un golpe físico. Podía escuchar la voz de mamá: necesitamos hacer todo correctamente, Aranza. Soy muy particular con estas cosas. Todo necesita estar apropiadamente documentado y archivado. Dejé escapar una risa áspera que hizo eco en el departamento vacío. Particular con el papeleo, excepto aparentemente cuando se trataba de decirle a su hija que su abuela le había dejado un departamento entero. Con manos temblorosas, fotografié cada página del testamento, asegurándome de que cada palabra fuera clara y legible antes de enviarlo a mi madre. El mensaje apareció como entregado inmediatamente, y esas 2 marcas azules aparecieron como un veredicto. Lo había visto. Me quedé mirando la pantalla de mi teléfono, viendo esos 3 puntos aparecer y desaparecer como un código Morse de pánico. Mi madre, siempre tan rápida con una respuesta, siempre armada con una respuesta para todo, se había quedado sin palabras. Casi podía verla sentada allí, probablemente en su mesa de cocina, tratando frenéticamente de encontrar cómo convertir esta traición en algo digerible. Pasaron 10 minutos. 20. 30. Los puntos seguían apareciendo y desvaneciéndose, cada vez cargando el peso de años de engaño. Que se retuerza, pensé, sintiendo una satisfacción sombría que me sorprendió con su intensidad. Fue exactamente 1 hora después cuando mi teléfono finalmente sonó. Tomé un respiro profundo, preparándome para lo que vendría. Aranza, cariño, su voz era artificialmente calmada, el tipo de tono que usaba cuando trataba de suavizar un problema. Esto no es lo que piensas. ¿En serio? Porque creo que es exactamente lo que pienso. He estado queriendo contarte sobre esto durante tanto tiempo, continuó como si no hubiera hablado, sus palabras fluyendo como miel mezclada con veneno. Simplemente nunca encontré el momento adecuado. Pero ya que lo descubriste ahora, puedes tener el departamento. Es tuyo. Olvidemos todo este desagradable asunto y empecemos de nuevo. Dejé escapar una risa áspera que se sintió extraña en mi garganta. ¿Empezar de nuevo? ¿Quieres que simplemente olvide todo? ¿Olvide que escondiste el testamento de la abuela de mí? ¿Olvide que trataste de echarme de mi propio departamento hace apenas unas horas? ¿Olvide que he estado pagándote renta durante casi 2 años por un departamento que en realidad me pertenece? Aranza, por favor. No, mamá. Quiero cada centavo de vuelta. Cada pago de renta que te he hecho. Lo quiero todo de vuelta. Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea. Cuando habló de nuevo, su voz había perdido su dulzura, revelando el acero debajo. ¿No te atreverías? ¿Demandar a tu propia madre? ¿Después de todo lo que hemos hecho por ti? ¿Después de todo lo que me han hecho, quieres decir? Probaste mi herencia, me hiciste pagar renta por mi propia propiedad, y luego trataste de echarme cuando no dejé que Alicia viviera aquí gratis. Así que sí, me atrevería. Después de colgar, saqué mi libreta de ahorros de emergencia y comencé a hacer cálculos.
sin tener que pagar renta, realmente podría permitirme contratar a un abogado, uno bueno. Cada recibo, cada estado de cuenta bancario, cada pedazo de papel relacionado con este departamento desde el día que me mudé había sido meticulosamente archivado. Los hábitos organizativos de mi abuela, parecía, me habían sido heredados después de todo. El despacho de abogados era tranquilo y profesional, con muebles de madera oscura y paredes forradas de libros legales que parecían contener innumerables historias de justicia y traición dentro de sus páginas. La licenciada Salazar, mi abogada, revisó los documentos con una mezcla de simpatía e interés profesional que me hizo sentir vista por primera vez en años. Esto es bastante directo, dijo, levantando la vista de los papeles, sus ojos llevando una calidez que no había esperado. Tu abuela claramente te dejó este departamento en su testamento. Tu madre no tenía ningún derecho legal para cobrarte renta a ti ni a nadie más. Los cálculos que siguieron fueron metódicos, casi hermosos en su precisión. 23 meses de mis pagos de renta, más los 2 años anteriores cuando mi madre lo había rentado a otros inquilinos. La licenciada Salazar escribió números, sumando columnas, tomando en cuenta las tarifas del mercado en ese momento. Cuando finalmente empujó el papel hacia mí, el número me mareó, 60,000 pesos. También podríamos perseguir cargos por intereses, agregó suavemente. Tus padres han estado esencialmente usando un préstamo sin intereses de tu dinero durante casi 4 años. No, interrumpí, sorprendiéndome con mi firmeza. Solo el dinero de la renta. Eso es suficiente. A la mañana siguiente, mi madre llegó al departamento aferrando un sobremanila, su fachada confiada agrietándose por los bordes. Traje los papeles de propiedad, dijo, tratando de sonreír. Todo está aquí para transferir el departamento a tu nombre. Ya los he hecho preparar. Extendió los documentos sobre la mesa de la cocina, la misma mesa donde me había hecho firmar ese contrato de arrendamiento tantos meses atrás. La ironía se sentía como una presencia física en la habitación. Aranza, cariño, dijo suavemente, empujando los papeles hacia mí. Sé que cometí un terrible error. Te estoy pidiendo perdón. Por favor, no te enojes conmigo. Podemos dejar esto atrás y... La interrumpí deslizando la carta de demanda a través de la mesa. Tienes 2 semanas para devolver los 60,000 pesos que me quitaste. El momento en que mi madre terminó de leer la carta de demanda, toda pretensión de remordimiento se desvaneció. Se levantó de un salto con tanta fuerza que su silla se estrelló contra el suelo. Lo que siguió fue una sinfonía de rabia que nunca había presenciado antes, gritos que hacían eco en las paredes tan violentamente que pequeños trozos de polvo del yeso caían del techo como nieve. Bruja malagradecida, las palabras se desgarraron de su garganta, crudas y praímels. ¿Cómo te atreves a hacerle esto a tu propia madre? Me forcé a mantener la calma, aunque mi corazón latía aceleradamente. Puedes gritar todo lo que quieras, mamá. No cambia nada. O pagas lo que me debes, o presentaré una demanda. Piénsalo, cargos por fraude, honorarios legales, tu reputación en la comunidad. Tu elección. Las llamadas comenzaron dentro de la hora después de que ella salió furiosa. Primero vino mi padre, su voz pesada con decepción manufacturada. ¿Cómo pudiste hacernos esto? Después de todo lo que hemos hecho por ti, eres una hija malagradecida y sin escrúpulos. Dejé escapar una risa amarga, sorprendida por la fuerza en mi voz. ¿Malagradecida y sin escrúpulos? Eso es rico viniendo de padres que engañaron a su propia hija para que pagara renta por un departamento que poseía. ¿Dónde estaba su conciencia cuando estaban cobrando mis cheques de renta cada mes? Luego vino Alicia, su voz elevada a ese perfecto lloriqueo que había perfeccionado a lo largo de años de salirse con la suya. Vas a arruinar todo. Si mamá y papá tienen que pagarte todo ese dinero, no podrán pagar mi universidad. ¿Es eso lo que quieres, destruir mi futuro? Tu futuro no es mi problema, Alicia, respondí, sintiendo una extraña sensación de paz. Tal vez podrías intentar lo que yo hice, conseguir un trabajo, trabajar duro, ahorrar dinero. Un concepto novedoso, lo sé. Después de una semana de ataques alternados, mamá gritando y llorando, papá dando sermones sobre el deber familiar y el respeto, Alicia manipulando y haciéndome sentir culpable, mi padre llamó con un tono diferente. Necesitamos más tiempo, dijo, su voz pesada. ¿Puedes darnos un mes en lugar de 2 semanas?
Lo consideré, recordando el consejo de la licenciada Salazar de que un mes todavía era razonable. Bien. Un mes. Ni un día más. Las siguientes 4 semanas estuvieron sospechosamente tranquilas, pero exactamente un mes después, revisé mi cuenta bancaria. Ahí estaba, 60,000 pesos transferidos en su totalidad. El precio de su traición, pagado en números fríos y duros. Han pasado 3 meses desde que ese dinero apareció en mi cuenta. La semana pasada, mi tía Cristina llamó, siempre ha sido la chismosa de la familia, pero por una vez, agradecí su necesidad de compartir información. Sus palabras llevaban el peso de las consecuencias finalmente llegando a su término. Tus padres tuvieron que sacar un préstamo bancario para pagarte, me dijo, su voz una mezcla de preocupación y fascinación. Están realmente batallando con los pagos ahora. Alicia ya no está en la universidad, no pueden pagar la matrícula. Solo está sentada en casa, quejándose de cómo arruinaste su vida. Mientras me sentaba en el viejo sofá de mi abuela, mi sofá ahora, escuchando las consecuencias del engaño de mi familia desenvolviéndose, un recuerdo surgió con sorprendente claridad. El día de la lectura del testamento, me estaba preparando para ir con mamá a la notaría, usando mi mejor vestido negro, tratando tanto de verme madura y responsable. Entonces mamá entró a mi habitación, su rostro una máscara de preocupación practicada. Alicia está enferma, había dicho. Tiene fiebre. Necesitas quedarte en casa con ella. Recuerdo la decepción, aceptándola como solo otro sacrificio por mi hermana. Ahora entiendo, Alicia probablemente no estaba enferma en absoluto. Era solo otra mentira cuidadosamente elaborada, otro hilo en el tapiz de engaño que habían tejido a mi alrededor. Estos días, paso las mañanas de domingo sentada en la vieja silla de lectura de la abuela Amparo junto a la ventana, bebiendo café en su taza favorita. A veces, me la imagino aquí conmigo, y me pregunto si de alguna manera sabe que la verdad finalmente salió a la luz. Sospechaba, cuando escribió su testamento, que su hija intentaría robar la herencia de su nieta. ¿Es por eso que había sido tan específica en sus deseos? El departamento se siente diferente ahora, no solo porque no estoy pagando renta por algo que ya poseía, sino porque cada rincón contiene un tipo diferente de memoria. La cafetería donde trabajo me ofreció un ascenso a asistente de gerente la semana pasada. Algunos podrían pensar que ya no necesito el trabajo, pero he aprendido el valor de ser independiente, de tener mi propio dinero que nadie puede quitarme. Mi teléfono todavía se ilumina a veces con sus nombres, mamá, papá, Alicia. He bloqueado sus números, pero siguen intentando desde números nuevos. Borro sus mensajes de voz sin escucharlos. ¿Qué podrían decir posiblemente? ¿Perdón por robar tu herencia? ¿Perdón por hacerte pagar renta por tu propia propiedad? ¿Perdón por qué solo nos atraparon porque unos libros se cayeron en tu cabeza? La parte más difícil no es la traición en sí, son los años de mentiras, la crueldad casual de hacerme pensar que mi abuela no se había preocupado lo suficiente para dejarme algo. La mayoría de los días, estoy bien. Voy a clases, trabajo mis turnos, estudio en la noche. He redecorado un poco, tratando de hacer que el departamento se sienta más como mi propio espacio y menos como una escena del crimen. Pero a veces, usualmente tarde en la noche, la ira regresa. Mi terapeuta dice que es normal, que no se trata solo del dinero o el departamento, se trata de confianza, familia y traición. Ella me está ayudando a procesarlo, enseñándome formas de mantener el equilibrio cuando los recuerdos amenazan con abrumarme. Al final, quizás la herencia más valiosa que mi abuela me dejó no fue este departamento, fue la fuerza que encontré al defenderme, la sabiduría para reconocer que la familia no es solo sobre sangre, y el coraje para exigir lo que es legítimamente mío. A veces las lecciones más duras vienen envueltas en los paquetes más dolorosos, pero son las que más nos transforman. Los momentos más extraños llegan cuando estoy haciendo algo ordinario, doblando ropa, lavando platos, o simplemente sentada junto a la ventana viendo las luces de la ciudad encenderse al anochecer. En estos espacios tranquilos, me encuentro tocando las paredes de este departamento, mis dedos trazando los mismos patrones que los de mi abuela debieron trazar años atrás. Es en estos momentos que me siento más cerca de ella, como si su fuerza de alguna manera se hubiera filtrado en estas paredes, esperando que yo la encontrara cuando más la necesitara. Anoche, mientras ordenaba algunas cajas viejas, encontré una foto de mi abuela parada en esta misma sala. Está sonriendo esa suave sonrisa suya, la que siempre me hacía sentir segura, vista.
El marco alrededor estaba polvoriento, olvidado en el caos del engaño de mi familia. Mientras lo limpiaba, me di cuenta de algo profundo: este departamento no era solo una propiedad que me dejó. Era un mensaje, una última lección sobre mantenerse firme, sobre conocer tu valor. Mi terapeuta dice que la sanación no es lineal, y tiene razón. Algunos días, me sorprendo alcanzando el teléfono para llamar a mamá cuando algo bueno sucede en el trabajo, solo para recordar que la madre que quiero llamar ya no existe. Ha sido reemplazada por alguien que podía mirarme a los ojos durante 2 años, aceptando cheques de renta mientras sabía que estaba robando a su propia hija. Pero hay una extraña clase de libertad en ese conocimiento también. Al perder la familia que pensé que tenía, he encontrado algo más valioso: mi propia voz, mi propia fuerza, mi propia verdad. La cafetería donde trabajo ya no representa solo un cheque de pago, se ha convertido en un símbolo de independencia, de decisiones tomadas en mis propios términos. A veces, los clientes preguntan por qué sigo trabajando allí, especialmente durante las prisas de la mañana cuando todo parece caótico. Solo sonrío, pensando en cómo cada peso que gano es verdaderamente mío, como cada decisión que tomo está formada por mi propia brújula moral, no por la manipulación de alguien más. El regalo más inesperado en todo esto ha sido descubrir quién soy realmente cuando no estoy tratando de ganarme el amor de mi familia o probar mi valor a través del sacrificio. Al final, tomó perder todo lo que pensé que importaba para encontrar lo que realmente importa: integridad, respeto propio y el coraje para defender lo que es correcto, incluso cuando te rompe el corazón. Ahora, cuando me siento en la silla de lectura de mi abuela los domingos por la mañana, café en mano, viendo el amanecer pintar las paredes en tonos dorados, no solo siento que estoy en mi departamento, siento que finalmente estoy en casa. No solo en este espacio, sino en mí misma. A veces las traiciones más duras nos llevan a nuestros caminos más verdaderos, y las heridas más profundas tallan espacios para la sanación más fuerte. Mi abuela sabía eso cuando me dejó este departamento. Quizás sabía que necesitaría más que solo un lugar para vivir, necesitaría un lugar para encontrarme a mí misma. Si esta historia resuena contigo, dale un me gusta para que otros también puedan encontrarla, y no olvides comentar y suscribirte para más historias sobre los giros inesperados de la vida y el coraje que se necesita para enfrentarlos. Porque a veces los momentos más difíciles nos llevan exactamente a donde necesitamos estar. Recuerda que a veces los descubrimientos más dolorosos pueden llevar a las transformaciones más profundas. Porque al final, no se trata de la herencia que recibimos, se trata del legado que elegimos construir con las piezas que nos dan.